El ducado de Berry, situado en la región central de Francia, ocupó una posición estratégica para la monarquía francesa medieval, y su importante crecimiento político lo convirtió en uno de los principales centros urbanos y culturales del reino francés. ¿Qué papel tuvo el ducado de Berry en la Francia medieval? ¿Cómo incrementó su influencia y su prestigio? ¿Qué lo hizo tan importante para la estabilidad de la monarquía? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El territorio que sería el ducado de Berry formaba parte del conjunto de condados y señoríos que surgieron tras la fragmentación del Imperio Carolingio. El condado era uno de los territorios más importantes de Francia Occidental. Había sido, ya en la época merovingia, un centro urbano importante, lo que facilitó que continuara como centro administrativo de la zona. Su ubicación geográfica hacía que coincidieran ahí las rutas terrestres que conectaban a la zona de París con Aquitania, el macizo central y el valle del Loira. Por eso, asegurar el control de la ciudad significaba acceder al control de la ruta más importante entre el norte y el sur del reino, algo que era sumamente importante en el momento en que el territorio francés se encontraba fragmentado y el poder real muy debilitado. Así que los reyes capetos procuraron mantenerlo bajo su influencia, ya fuera directa o dejándola en manos de nobles fieles. No quitaré mis ojos de aquí. Después del final de la dinastía Capeta, hacia 1330, el trono fue tomado por una rama de los Capeto, los Valois, quienes se enfrentaron a nuevos conflictos importantes como la Guerra de los 100 años. Debido a esta guerra, el norte de Francia sufrió de invasiones inglesas y sus ciudades fueron saqueadas o devastadas. Pero mientras eso ocurría, el área de Berry comenzó a funcionar como un territorio tanto de conexión entre las ciudades como de refugio y base estratégica militar, con lo que su importancia para la corona incrementó todavía más. Por otro lado, Francia también se enfrentó en este siglo a crisis económicas, epidemias como la de la peste negra y nuevas rivalidades entre los grandes linajes nobles, por lo que asegurar la estabilidad política interna se volvió una verdadera prioridad. Como resultado, la monarquía francesa adoptó la práctica de los infantazgos, que eran concesiones territoriales a príncipes descendientes de la familia real para asegurar su sustento, su estatus y lealtad. Esto les otorgaba rentas propias, derechos y autoridad locales. Todo esto sin fragmentar el reino, al evitar que las potenciales ambiciones de la familia real fueran una amenaza directa para el monarca o su heredero. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. El territorio de Berry era ideal para este propósito. Desde hacía tiempo ya era un territorio próspero, relativamente seguro y situado en una ubicación privilegiada. Estaba lo suficientemente lejos de las fronteras para evitar movimientos separatistas, pero era lo bastante extenso para mantener a una corte amplia. Y era ideal también para proteger las fronteras hacia el norte. Desde ahí se podían movilizar tropas, recaudar impuestos y mantener comunicaciones entre las diferentes partes del reino. Como infantazgo, se pensó que Berry contribuiría a mantener la estabilidad interna de Francia durante los periodos de mayores crisis. Además, la corona podía recuperar el territorio casi en cualquier momento, ya que la condición de infantazgo era reversible. Bien pensado, Woody. Por lo tanto, Berry fue incluida rápidamente en la política de infantazgos, con lo que se creó como ducado en 1360 y fue otorgado a Juan, el tercer hijo del rey Juan II de Francia. Con su nuevo nombramiento, Juan llegó a ejercer un poder considerable y se convirtió en uno de los grandes actores políticos del reino, incluso sin tener una autoridad totalmente independiente de la corona. A diferencia de otros grandes duques dentro del reino, como los de Borgoña, Juan no buscó conseguir un estado independiente. En su lugar, permaneció leal a la monarquía francesa, lo que le dio mayor libertad para administrar sus asuntos internos. ¿Por qué? Porque somos amiguis. El duque no solo ejerció funciones políticas, sino que logró convertir su territorio en un símbolo del poder francés. Durante el gobierno de Juan, el ducado alcanzó su máximo esplendor. Su fuerte crecimiento se debió en gran parte a los amplios ingresos que recibían de las rentas señoriales y los impuestos. Pero estos recursos, a diferencia de lo que ocurrió en otros territorios, no fueron destinados a incrementar el poder militar del ducado, ya que su posición y relativa seguridad, además de su lealtad al rey francés,
lo hacían poco necesario. En cambio, los ingresos monetarios se usaron para sostener una corte con amplios lujos, que se llegó a comparar con la de los grandes monarcas europeos. Y Juan de Berry pudo gastar enormes sumas en la construcción de palacios, la adquisición de joyas o textiles finos y obras de arte. Además, el duque fue uno de los mayores patrocinadores de artistas en la Europa medieval. Financiaba pintores, escultores, arquitectos y copistas de manuscritos. Y así, Berry, durante este periodo, se convirtió en uno de los más importantes centros culturales del continente. Hoy apreciaremos el arte. Esto es arte. ¡Aprécienlo! Por otro lado, al alcanzar esa posición de gran prestigio internacional, el ducado también se volvió uno de los grandes mediadores dentro de la política francesa. Durante las décadas finales del siglo XIV y comienzos del XV, Francia atravesó una profunda crisis política, agravada por la Guerra de los 100 Años y por la inestabilidad del rey Carlos VI, que llevaron a que el gobierno quedara en manos de dos facciones rivales, los Armagnacs y los Borgoñones. Para mantener la estabilidad del reino, Juan de Berry decidió desempeñar un papel como conciliador entre las dos partes. Su riqueza, su red de alianzas y su parentesco con casi todos los grandes linajes franceses le permitían establecer diálogos entre las facciones sin ser visto inmediatamente como una amenaza. Y el objetivo del duque fue cumplido efectivamente mientras se mantuvo en el poder. Con todo esto, mientras conservó su condición de ducado semi-independiente, Berry pudo mantener la estabilidad en su gobierno y en la economía, mientras otras regiones todavía estaban en crisis. Sin embargo, las tensiones entre las grandes casas nobles se volvieron cada vez más fuertes. Tras la muerte de Juan de Berry en 1416, la situación empeoró rápidamente, y el conflicto, que ya había iniciado, estalló en una guerra civil. Sin herederos capaces de hacer frente a las crecientes dificultades, el ducado comenzó a perder rápidamente su papel como centro político, y eso ocurría en el momento en que la monarquía francesa avanzaba hacia una mayor centralización de su poder. Nos llegó la hora. Como consecuencia de la Guerra de los 100 Años y de las guerras civiles, el reino se encontraba devastado, por lo que la corona buscó asegurar su autoridad. Debido a que en los ducados semi-independientes se habían originado parte de los conflictos, los grandes infantazgos dejaron de ser considerados esenciales para mantener la seguridad y pasaron a percibirse como posibles centros de inestabilidad. Especialmente, Berry se consideraba demasiado importante para quedar en manos de señores incapaces o potencialmente rebeldes. Como consecuencia, hacia el final de la Guerra de 100 Años, la corona francesa inició una política estricta de fortalecimiento del Estado. Se creó un ejército permanente dependiente totalmente del rey, se reforzó la recaudación fiscal y se limitó mucho la autonomía de los señores feudales. Así, durante la segunda mitad del siglo XV, Berry empezó a ser gobernada durante periodos por representantes del rey, y su capital se convirtió en un centro administrativo del poder de la corona en la región central de Francia. A comienzos del siglo XVI, Berry ya funcionaba en la práctica como una provincia integrada al reino, aunque formalmente todavía existiera como un ducado, y en diferentes momentos a lo largo de varios siglos fuera otorgado a miembros de la familia real. Sin embargo, ahora estas concesiones eran principalmente honoríficas, todavía otorgaban rentas y prestigio dentro de la corte, pero no implicaban soberanía territorial ni autonomía política. En 1778, el rey Luis XVI restableció el título de ducado de Berry como infantazgo para su sobrino Carlos Fernando de Artois. Tras la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, la monarquía regresó al poder en 1814, y Carlos Fernando fue visto como la gran esperanza de la monarquía restaurada. Sin embargo, en 1820 perdió la vida a manos de Louis Pierre Louvel, un bonapartista. Y aunque su hijo Enrique fue considerado por los monarquistas como legítimo rey de Francia, la instauración definitiva de la República Francesa representó el final del Ducado de Berry. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo.